capítulo más en lo que he estado denunciando antes, en otra muestra de para quién trabajan los togados y togadas de este país. Se pasó, no sé si lo habréis visto todos, creo que fue Pedro, pasó un vídeo de esto que estamos haciendo junto con 500 por 20 de Barcelona para reactivar el canal de YouTube de Foro Vivienda y tal, las cosas que estamos haciendo en común. En este caso lo organizaban ellos porque era una charla de Salva Torres, una entrevista a Salva Torres a Silvia Confort, la socia y mujer de Andrés Jordana. El tema iba exclusivamente sobre los Musk. Me voy a referir a ello por las iniciales, que como se llama todo el mundo, incluso lo escriben en todos los medios, Musk, porque es mucho más corto que medios adecuados de solución de conflictos, medios adecuados de solución de conflictos. O sea, una mediación extrajudicial. Este asunto de los Musk lo incluía. Sabéis que esto, acordaros, que en la ley de vivienda, hasta que el Tribunal Constitucional se lo cargó por un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular y Vox, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional y declarado inconstitucional esa parte de la ley de vivienda, era la que se refería a que para los grandes tenedores, antes de poner una demanda civil, tanto por alquileres como por ejecución hipotecaria, así como para solicitar la subasta, tenían que ir primero a un proceso de mediación por los afectados. Parece lógico, y más con las que tiene la Administración de Justicia, que si hay posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, pues no se ataque la justicia con procedimientos judiciales que son mucho más largos y mucho más costosos. Entonces, esto que había introducido la ley de vivienda, como digo, se lo carga el Tribunal Constitucional al resolver el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular y Vox, y por lo cual ya no se puede invocar por la ley de vivienda. ¿Qué había cambiado? Que en la ley 1/2025, que aunque se publicó en enero, entraba en vigor en abril, en formato además como ley orgánica, porque era una ley orgánica 1/2025, se vuelve a introducir ese concepto, porque la ley es supuestamente la ley de mejora de la eficiencia de la administración de justicia. Entonces se vuelve a introducir la necesidad de utilizar estos medios de arbitraje y de conciliación previo a la demanda, pero con una serie de exclusiones. Entonces, si bien en esas exclusiones que mencionaba de la ley, mencionaba dentro de una de las exclusiones, mencionaba que no tendrían que estar sujetos a estos procedimientos de mediación las demandas ejecutivas, así en general, se venía observando que desde la publicación, desde la entrada en vigor, mejor dicho, de esta ley en abril, en la mayoría de los juzgados sí se venía requiriendo esa mediación. En el vídeo, si habéis visto el vídeo, insisto, de Silvia, Silvia explica cuál es el procedimiento, porque se estaba haciendo a nivel de comunidades autónomas, había visto un registro para profesionalizar a los mediadores, que tenían que ser gente cualificada, porque al final se trata de tener un registro de mediadores al que acudir si yo quiero conciliar. Tenía que ser por acuerdo entre las partes, el designar un mediador concreto, y si no lo designaba este propio registro de mediadores, lo designaba de oficio si no había acuerdo entre las partes. Pero lo importante es que era a petición de parte, si no se había hecho, o sea, porque en principio era obligatorio como requisito previo antes de presentar la demanda. Pero si ya estaba la demanda en curso, como casi todas las nuestras, se podía solicitar por una de las partes. Oiga, que es que yo quiero negociar. Y nosotros sabéis que en nuestro caso, como bien explica Silvia en el vídeo, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestro caso? Que ya es un fondo buitre, que es muy difícil negociar con ellos. Lo primero, porque no encuentras a la persona
de verdad que le otorguen la representación como para negociar, porque llama gente por teléfono para presionarte, que pague, que dejen la casa, que no sé qué, pero realmente hablar una conversación en unos parámetros normales es muy complicado. Entonces, esta posibilidad nos brindaba el que a través de una figura de un tercero supuestamente independiente, la negociación estuviera más en balance. Y entonces, como estamos tratando con fondo buitre y teóricamente ya podemos averiguar el precio por el que se le vendió la hipoteca al banco, se le vendió al fondo buitre, pues esto podía ayudar y engrasar la negociación. También, como explicaba Silvia, había un mes para designar el mediador y luego un proceso de 3 meses para llegar a un acuerdo. Que, si había acuerdo entre las partes, ese periodo de 3 meses se podía prorrogar. Pues, recuperando lo que decía, como muchos juzgados ya estaban aplicando este criterio para las ejecuciones hipotecarias, y esto estaba preocupando a los de siempre, o sea, al sector financiero, porque claro, entorpece su forma más rápida y más de limitar nuestros derechos en los procedimientos de ejecución. Entonces, empezó a haber un movimiento que le han llamado juntas de unificación de criterios, donde se han estado reuniendo los jueces por jurisdicciones, y aquí en Madrid en concreto, el día 26 de septiembre, hubo una reunión de los jueces de primera instancia encabezados por los 3 jueces de hipotecario, en la que en esa unificación de criterios han decidido que las ejecuciones hipotecarias, que todo lo que tenga que ver con ejecución de créditos con garantía hipotecaria, está absolutamente fuera de los sistemas de mediación y arbitraje. Así, de un plumazo. Y no hay cascada, porque ya me lo iba comentando con Miguel Beitia, él ya conoce que también eso ha pasado en Barcelona, que ha pasado creo que en Pamplona, se ha publicado una sentencia de, precisamente creo que es de Pamplona, de la Audiencia Provincial de Navarra, una sentencia que anulaba lo que había decidido un juez de primera instancia, que había abierto el proceso de mediación, ahora le ha exigido al demandante que tenía que acudir previamente a la mediación antes de admitir la demanda. El fondo buitre recurrió en apelación a la audiencia provincial y la audiencia provincial le ha dado la razón al fondo buitre y ha anulado el proceso de mediación. Y justo, o casualidad, es que las casualidades existen. Creo que fue el miércoles, se presentó una proposición no de ley por Partido Popular, Vox, apoyada por PNV y Junts, y ha salido aprobada una proposición no de ley que se pide, vamos, prácticamente eliminar estos medios de mediación y arbitraje. O sea, pide prácticamente su anulación completa en la ley esta 1/2025 de eficiencia de la justicia. Es una proposición no de ley, que hay que matizar. Como toda proposición no de ley, no es de obligado cumplimiento, no es una ley, o sea, es una proposición que sale aprobada por el Congreso, que eso lo que quiere decir es que el Congreso le pide al Gobierno que modifique la ley. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué digo que al final se lo van a cargar? Porque Partido Popular, Vox, PNV y Junts han votado a favor, pero PSOE y Sumar, o sea, el Gobierno, se han abstenido. Los únicos que han votado en contra han sido Esquerra Republicana y una parte de Podemos y una parte de Bildu. O sea, el único grupo parlamentario que ha votado en bloque en contra de esa proposición no de ley ha sido Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual, blanco y en botella. Esa proposición, además, el Partido Popular ha dicho que si el Gobierno no legisla rápidamente para eliminar esto de la ley para eliminarlo
para, en lo poco que ellos proponen que quede, se haga con una reglamentación que ahí al final es donde está la letra pequeña, que esa reglamentación no lo convierte en inaccesible para la ciudadanía. Que si no el gobierno no hace caso a esta proposición y no legisla en breve, pues presentarán lo mismo, pero en forma de proposición de ley. Ya no de ley, sino de ley. Y son matemáticas. Lo mismo que han apoyado la PNL, pues apoyarán la proposición de ley. Y si sale aprobada, pues se modifica la ley 1/2025 y a tomar por saco los medios de ámbito. O sea, para que veáis que esta campaña está, casualidades en el tiempo, está organizada por unos grupos parlamentarios y coincide con que ese movimiento coincide con los juzgados. Pues sí, podemos pensar que son casualidades. Yo personalmente no creo en ese tipo de casualidades. Para mí es una actuación absolutamente concertada de una parte del poder político, una parte desgraciadamente mayoritaria y orquestada en connivencia con el Poder Judicial. Es que no soy ciego, lo siento. No soy ciego. Y si uno, esto de lo que venía antes en los periódicos cuando yo era pequeño, de 10 puntos, y unías el punto 1 con el 2 con el 3 y salió un dibujito, pues esto es más o menos lo mismo. Por último, por eso, que lo ven, no sé si está Antonio por ahí, no, pero estás tú, Benito, que pues en los que asistís por informar, para los compañeros que incluso